En One Piece hay muchos tipos de infancia y bastantes pasados que nos reflejan el comportamiento que tienen los personajes en un futuro o en el ahora. Sin embargo, el tópico de la tragedia casi siempre está presente. Y esto no es algo casual, porque a pesar de que no todas las infancias sean iguales dependiendo del contexto, el sistema o la cultura en que uno se encuentre, siempre va a existir una similitud en la crianza o en el estilo de vida que se haya tenido. O también puede haber un factor de contraste entre ambas que siguen el mismo rumbo. ¿Qué es una infancia feliz? ¿Cuál es la manera correcta de corregir o formar la base de un niño? ¿Es bien abordada esta temática en One Piece? ¿Tú qué crees? Hola, ¿qué tal? Yo soy Chucky y hoy vengo nuevamente con un análisis quizás no tan profundo sobre la infancia en One Piece y cómo esta ha sido abordada desde el pasado trágico, además del por qué creo que eso está perfecto, considerando el tipo de mundo que hay en esta obra. Por esta razón voy a tomar a Sabo, Ace y Luffy como ejemplo, ya que los tres reflejan bastante bien lo que trato de decir. Así que sin más que decir, esperando que te quedes hasta el final, comencemos. Si bien es definida como el periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad, este término también suele ser muy reduccionista, ya que la infancia es mucho más que eso. Es la época o periodo más importante de un niño o niña, en donde se forja la base de un adulto. Por ende, es sumamente importante ser consciente en que el desarrollo afectivo y emocional de un infante es un elemento clave para el aprendizaje, sobre todo en las emociones y sentimientos que esa persona va a tener a lo largo de su vida. Incluso en algunos casos puede marcar un antes y un después en la forma de ser o en la toma de decisiones. Una persona que tiene un desarrollo afectivo y emocional adecuado o bueno, por así decirlo, en un futuro será alguien seguro de sí mismo, con capacidades de autocontrol y quizás de buena autoestima, que se podrá desenvolver fácilmente ante las adversidades. Sin embargo, no siempre sucede esto, porque en ocasiones, a pesar de tener una infancia adecuada, hay patrones de comportamiento que son consecuencia del entorno y que aún así pueden ser llamadas heridas emocionales, tales como puede ser el abandono, que no precisamente te pueden haber abandonado, pero el solo hecho de que tus padres trabajen mucho, un ejemplo, y no verlos por largos periodos de tiempo a una edad muy temprana, tiene casi las mismas consecuencias que el abandono como tal, porque el niño no entiende esas cosas, solo ve a sus padres irse y no volver por horas, considerando que no tienen noción de tiempo. Por ello, es importante considerar esta etapa de la vida en las personas y también en los personajes de una obra como lo es One Piece, ya que esto los hace más humanos y más fácil de llegar al público, incluso siendo un mundo ficticio. Hace que las personas puedan empatizar con los protagonistas, los secundarios o incluso los villanos, ya que de esta manera se hace más fácil la historia, le da cierta coherencia a sus acciones y pensamientos. Y quizá me esté rayando con esto, pero considero que Oda sabe harto de este tema y que una de las razones por las que cada personaje tiene su pasado, por así decirlo, es porque ve a sus creaciones como otro ser humano, no un simple dibujito. Y por eso también se le debe hacer difícil asesinar a sus personajes. Es por esto también que son tan vivos, porque todos tienen su historia y su base formada, y los que no es porque no es necesario que lo tengan. Como Zoro, por ejemplo, que si bien sabemos sobre su infancia en el dojo junto a Kuina, no tenemos conocimiento de lo que sucedió después o antes de eso, pero aún así no es algo crucial para entender la ideología o los comportamientos de Zoro, porque la obra no lo amerita, al igual que personajes como Kid, Bon Clay, Crocodile, etcétera, que tampoco necesitan tener esa base porque su rol en la historia es otro y no es necesario que lo sepamos, pero del resto la gran mayoría tiene ese piso seguro y está perfecto. Que la mayoría de pasados o infancias de los personajes sean trágicos no es una mera coincidencia, como he dicho, pues el mundo de One Piece, a pesar de verse bastante amigable hacia el espectador, no deja de ser un mundo clasista, lleno de injusticia y bandos notorios dentro de este mundo, donde los únicos con verdaderos privilegios son los dragones celestiales, quienes ni siquiera tienen contacto con las personas de este mismo cosmos. Por lo que si tú naces en este mundo lleno de islas y no eres un tenryubito, solo tienes dos opciones, el ser pirata o ser marine, ya que al resto de ocupaciones no se le da la misma importancia, incluso si cada isla tiene una cultura diferente. Y ojo, acá estoy generalizando porque pueden haber excepciones, como Zou y Wano, por ejemplo, que se apartan de esta premisa que trato de decir, pero con Gold Roger no podemos negar que se formó esta era de los piratas, y con ello la era de marines persiguiendo a los piratas. Era que desencadenó otro camino, en donde se es víctima de estos dos bandos y de la supremacía de los dragones celestiales, que sería el resto de la población en One Piece, como los pueblerinos, por ejemplo. Y por ende, aunque suene loco, las infancias en cada isla no pueden ser maravillosas y correctas, porque incluso los hijos de tenryubitos comienzan con una mala base, porque les dan una pésima enseñanza y les entregan valores horribles donde la esclavitud está bien. No existe la ética en esa parte de la población, así que no es sorpresivo que esta gente cuando es adulta pase a llegar al resto y siga con el mismo legado, vulnerando a los más débiles o pobres. Lo mismo ocurre con los bandos de piratas y marines, ya que los más afectados por estas pequeñas disputas son el resto, que no tienen mucho que ver con el conflicto. Esto causa que las
las víctimas de este sistema de poder al crecer se llenen de resentimiento y odio por esta misma razón, pasando este mismo sentimiento de generación en generación, inhabilitando así la posible paz. Y con la infancia de los marines en realidad se sabe muy poco, pero debe suceder algo parecido, ya que son muy pocos los marines que realmente buscan la justicia y hacer el supuesto bien, como Smoker, por ejemplo. El resto son todos corruptos. Y esto viene de la niñez o de cómo quizás perdieron a alguien por culpa de un pirata. Yo qué sé. Este es un sistema que marca la tragedia y está hecho para corromper infancias. Por eso es que tenemos a Robin chiquita sufriendo tanto por algo que no era su culpa. A Nami, a Chopper, a Law, a Sanji, a Doflamingo, a Corazón, a Koala y podría seguir. Porque aunque se diga que es un abuso el usar excesivamente esto del pasado trágico para generar lástima en el espectador, no es así, porque el mundo de One Piece está hecho para que esto suceda. Sería irreal y poco coherente ver a estos personajes con una infancia adecuada, porque no están en el mundo real o en un chollo de colegio. Están en un mundo clasista, lleno de relaciones de poder y en donde la delincuencia, porque sí, los piratas son delincuentes, que Luffy sea la excepción no quita ese hecho, es lo que predomina en este universo. No pueden haber infancias magníficas, y si las hay, son el 2% de todos los personajes, y eso está bien, porque concuerda con la premisa y el universo que Oda creó, y tiene la relevancia suficiente para darnos a entender lo crudo que puede llegar a ser su mundo, y el por qué este sistema debe cambiar. Lo que sucede después de la muerte de Ace es simplemente magnífico. Ese raconto de la infancia de Luffy junto a sus hermanos es la prueba viviente de que Oda sabe lo que hace y que tiene la noción de cuán importantes son estos sucesos de niñez en la vida adulta, tanto de Ace como Sabo y Luffy, que es lo que he venido diciendo desde que comenzó el video. Te planta colores vivos, animales, naturaleza, algo que para mí refleja por completo la inocencia y libertad de un niño, al igual que utiliza mucho el recurso del juego, que es la ocupación más significativa para un infante, porque mediante el juego los niños se desarrollan y crean las habilidades sociales que tendrán a futuro. En este sentido se muestra a los tres jugando a ser piratas durante casi todo el arco, sin ser conscientes de lo crudo y difícil que era la vida de uno, o del verdadero significado de los piratas, que como dije son delincuentes. Ellos se recreaban a partir de una fantasía que los hacía felices y libres, por así decirlo. Si hablamos individualmente de cada uno y de cómo la niñez de ellos influyó en sus comportamientos futuros, es muy fácil ver la influencia de un otro o un interruptor para que ellos quisieran ser piratas, más allá del juego o del porque sí. Luffy, por ejemplo, desde pequeño no tuvo padre ni madre, quien a pesar de haber quedado al cuidado de Garp, él pocas veces hizo presencia en su crianza, y la única figura paterna que tuvo en esos años fue Shanks. ¿Y cuál era la ocupación de Shanks? Él era un pirata, y generalmente los niños en esa etapa copian lo que hacen sus cuidadores y los admiran más que a nadie. Ellos imitan inconscientemente dichos patrones. Primero miran y observan, después aprenden y por último imitan, que es exactamente lo que hizo Luffy. Siempre estaba al pendiente y tratando de llamar la atención de Shanks. Él quería que lo llevara en su barco y admiraba de paso a Gold Roger. Sería ilógico que después de todo eso no quisiera ser pirata, pero Shanks no tenía la responsabilidad de quedarse a su lado para siempre, por lo que cuando se fue, Luffy se sintió muy solo, ya que ni amigos de su edad tenía, solo a Makino y al viejito, y encima de todo eso, Garp no quería que fuese pirata y lo envió con Dadan, en donde por fin conoce a Ace, el único de su edad en quien se pudo aferrar. Incluso en un momento lo dice, que sin Ace él se iba a sentir muy solo en la montaña, que sería infeliz y que prefería estar con él, aunque a Ace en un inicio no le agradaba. Por eso es que lo persigue a todos lados, porque Luffy tiene esto, no me tilden de loca, de dependencia emocional, ya que aunque sea bastante libre y haga lo que se le dé la gana, odia estar solo, porque siempre los tuvo en su niñez pasada, a pesar de haber tenido a Shanks o a Dadan consigo. Y esto se reafirma un par de veces más durante el transcurso de la obra. Una de ellas es cuando pierde a Sabo. Ahí su miedo se intensifica o se da a relucir, porque incluso dentro de la lógica de Luffy chiquito le pide a Ace que le prometa que no va a morir, y esa promesa es la que lo mantenía cuerdo y tranquilo frente a ese miedo nativo que todos tenemos, la soledad. Por eso es también que cuando pierde a sus Nakama en Chabondi, más adelante en la historia es que pierde un poco la cordura y se llega a golpear la cabeza, porque además de la culpa y la frustración de no haber podido hacer algo por ellos o de protegerlos, de sentirse débil, también estaba este miedo, el que como dije se forjó en su niñez, y esto se vuelve a afirmar una vez más cuando muere Ace, porque esa promesa se rompió y Luffy ya no tenía a nadie, en su lógica al menos. Él estaba solo y no tenía familia, porque perdió a Sabo y luego a Ace, quienes
quienes consideraba a sus hermanos mayores. Y luego del timeskip, su actitud yo encontré que fue diferente. Tenía otro aire que incluso lo hacía parecer maduro y más serio. Se tomaba las peleas con mayor determinación, lo que no está mal, porque después de todo lo que pasaron era lógico que estuviera así. Sin embargo, sentí que esa carga que llevaba la liberó al reencontrarse nuevamente con Sabo en Dressrosa, y que desde ese momento volvió a ser el mismo de siempre, con las enseñanzas que Rayleigh le había dado, porque ahora podía estar tranquilo y sabía que tenía uno de sus hermanos consigo. Y lo mismo ocurre con Sabo y Ace, quienes tuvieron infancias muy distintas pero supieron entenderse entre sí. Sabo vivía bajo una familia clasista y por ende muy exigente, lo que es muy perjudicial para un niño, porque los infantes se deben recrear, salir, jugar, algo que sus padres prácticamente le prohibían. Por ende, no es sorpresivo ver que quiera tanta libertad en un inicio, porque era como tener cadenas prácticamente, y luego ya todo se remató cuando se dio cuenta de lo podrido que estaban los nobles. Nuevamente, acá es donde todo comienza, y aunque su familia inicial fueran los nobles, el que lo crió irónicamente fue Dragon, el padre de Luffy, por lo que no sería poco coherente que obtuviera sus ideales en su edad adulta, las que ahora tiene en la Armada Revolucionaria. Ace, por su parte, fue el hijo no deseado, a pesar de que Gold Roger sí lo quería, porque los aldeanos aborrecían a su padre y por ende a él también. Y eso para un niño es en el fondo que no lo quieran. Además que Gar pocas veces lo visitaba y Dadan fue quien lo crió prácticamente. Es acá donde este comienza a tener pensamientos existencialistas, donde se pregunta el sentido de la vida y de si merece estar vivo, incluso a esa edad tan corta. Y este pensamiento lo tiene durante toda su estadía en One Piece, el que se supone cambia cuando lo van a ejecutar, porque llora y dice que quiere vivir por primera vez, porque es algo que nunca antes hubiera dicho. Y esto también tiene que ver con sus vivencias en la niñez, porque anda a decirle a un niño que no merece estar vivo y que se lo diga mucha gente, terminaría incluso peor que Ace. Estos tres personajes reflejan que la infancia está puesta implícitamente en toda la obra, y que quizás esto es lo que nos hace empatizar tanto con ellos, porque todos en algún momento fuimos niños y tuvimos un sueño, una meta o algo que nos marcó de por vida. Esto que nos hace ser lo que somos el día de hoy es nuestro piso frente a todo lo que hacemos, sea malo o bueno en algunos casos. Todo lo que hacemos viene desde ahí, de la base. Criar un niño no debe ser nada de fácil, y considero que no hay manera correcta de hacerlo, sino más bien lo que importa son los valores y cómo nos entregaron estos mismos, cómo dejamos ese legado, los que iremos desarrollando a lo largo de nuestras vidas y traspasarlos a otra generación, tengamos o no hijos, porque en algún momento nos vamos a topar con niños o jóvenes y podemos ser descuidados al olvidar lo importante que es esta etapa, porque es fácil olvidarse. En fin, espero les haya gustado este video, suscríbanse, den like si les gusta y comenten, así debatimos. ¡Hasta la próxima!